Unidad 1. Introducción a los sistemas jurídicos contemporáneos. Estos se basan y es el conjunto de normas en instituciones legales que regulan la conducta en una comunidad en específico, en lo social, lo económico y en lo general. Así como se identifican varios tipos como son el sistema jurídico en el derecho germánico, en el common law, en el derecho socialista y en los sistemas mixtos. En el sistema de derecho romano germánico está basado en códigos y leyes escritas, que en esa época era indescriptible sus raíces que se encontraban en el de derecho romano. Y en las tradiciones jurídicas de Europa continental, el sistema de common law se utilizaba principalmente en los países de habla inglesa como Estados Unidos, Canadá y Australia. El derecho socialista se utilizaba en países específicamente con sistemas políticos de corte socialista. Los sistemas mixtos, estos se encuentran en diversos países, en aquellos que tienen un arraigo histórico colonial o de influencia de otros sistemas jurídicos. La importancia del estudio de los sistemas jurídicos contemporáneos radica en la necesidad de comprender la diversidad de los derechos del mundo y el desarrollo. Asimismo, permite identificar la tendencia a problemas-soluciones en la regulación de la conducta del humano en el sistema jurídico en general, en la época contemporánea. Unidad 2. Familia jurídica de tradición neorromanista. Estas familias albergan aquellos estados que crean su ordenamiento jurídico tomando como base las instituciones de organización política, valores y obras jurídicas. Del derecho romano también cuenta con tradiciones germánicas que desde el siglo V en adelante convergen los estados tradicionales en el antiguo continente occidental. Esta familia predominantemente en Europa occidental y centro de Sudamérica, así como países de África y Asia, en los procesos históricos que conquistan la expansión y la colonización, en donde España tuvo un papel fundamental y muy importante, ya que en el sistema legal impuesto en sus colonias, en aras de homologar el derecho también implicó una mezcla de culturas en esta familia. También se le predominaba eh, romano germánico, romano católico o romano civil. Por lo que respecta a la primera expresión, las universidades latinas germánicas a lo largo de su desarrollo histórico y así como el derecho canónico en los estudios de la tradición del common law, identifican nuestra familia como la denominación del derecho civil. Law, o por su traducción, es derecho civil. La familia neorromanista muestra huellas de los hechos históricos y jurídicos romanos de esa época. Se basaba en el derecho canónico y se identificaba en la doctrina como característica fundamental o en específico en la 12 tablas en Roma, que tuvo nacimiento en el año de 450 a.C. y surgió la monarquía romana y se estableció en el año de 753 al 509 a.C. Y esto forma la República en el 509 a.C. hasta el 27 donde se fundó el imperio. En esto se comprende que la familia jurídica llevaba un papel importante para todos los romanos y la tendencia católica germánica. Esto comprende la familia jurídica de tradición neorromanista. Unidad 3. La familia jurídica de tradición neorromanista y a partir de la codificación. La familia romanista a partir de la codificación se caracteriza por una fuente o influencia del derecho romano, manifestada en los códigos civiles y comerciales, que unifican la codificación de su origen. En Europa Central y en el siglo XVIII, el derecho tradicional crea códigos que reemplazan la fragmentación del derecho tradicional.
Uno de ellos es el Código Napoleónico francés de 1804 y el Código Civil alemán en 1896. Son ejemplos emblemáticos de los códigos de esa época y que unificaron los códigos en sus países y en el de derecho reonomanista. Unidad 4. Familia jurídica del Common Law en Inglaterra. Esta se encontraba o predomina la familia del Common Law, también conocida como la tradición del derecho angloamericano, que forma parte del Imperio Británico. Surge a mediados del siglo I a.C., en la antigua Roma republicana. Inició las primeras exploraciones de la parte sur de Inglaterra en el derecho romano. No logra realizar las tradiciones jurídicas locales de esa época, y el abandono de la isla por parte de las legiones romanas comenzó en el siglo V a.C., en la época de la República. Esto nos lleva a la conquista del Imperio Romano por el sur de Inglaterra y de los pueblos británicos. Tuvo 3 invasiones. La primera fue de los vikingos, la de los sajones y los normandos fueron invasiones teutónicas en Inglaterra hacia los celtas y algunas hacia los misioneros. Los cristianos fueron forzados a establecerse en la comunidad tribal con los anglosajones y daneses bajo un derecho no escrito, de carácter consuetudinario, de acuerdo a los usos y tradiciones germánicos de la época que se lleva las invasiones. En la época de Inglaterra tenían terratenientes. En el año de 1066 sube al trono Guillermo el Conquistador. Fue llamado también el Bastardo. Fue un rey muy sanguinario de esa época, quien predominó, y desde entonces Inglaterra cuenta con un sistema de gobierno monárquico a raíz de este rey. Y dentro del Parlamento y la octava, que es en la actualidad la reina Isabel II del Reino Unido, ella predomina como gobernante. Y un dato curioso o un acontecimiento de esa época, que llevaba a los reyes o a los virreyes a tomar determinaciones que quedaron plasmadas. Por ejemplo, el duque Guillermo, quien confiscó todas las tierras que integraba al reino, reservó la propiedad originaria en la calidad de soberano, en la calidad de la persona, y repartió propiedades entre sus limitantes y seguidores de lucha en todas las batallas que lo llevaban hacia con él. Eran llamados los caballeros de la mesa redonda, y se formó el origen de la corte, más bien de la Carta Magna. Era muy importante su lealtad ante el duque en los pueblos bélicos, y conquistaron el continente europeo. Surgen los tribunales reales, representados por la curia regis. Esta está impuesta por los consejeros más allegados al rey, representante la corte de Exchequer en ausentes financieros en los King's Bench, en los asuntos penales, y forman el complejo. Unidad 5. Familias jurídicas del Common Law en Estados Unidos de Norteamérica. Este sistema legal es más representativo en la tradición legal y es un derecho que se hace en los tribunales de Estados Unidos. Era llamado, en siglas en inglés, si en un statute o acte no se aplica para resolver, era un caso en concreto
y se decía que no había ley. Antecediéndote en lo histórico, en el año de 1607, con la llegada de los anglosajones, huyendo de los protestantes hacia una nueva vida donde pudieran ejercer su religión, ellos invocaban en el nombre de Dios en la Biblia para todos los actos solemnes, y en esa época o en la historia del derecho estadounidense se remonta en la primer asentamiento inglés en Norteamérica, estableciendo las costas del actual estado de Virginia en 1607 en el nombre de Jamestown, en honor al rey James I de Inglaterra. Se establecieron los indios que luchaban o morían para vivir. Era una época donde se discriminaba muchísimo el racismo. El hombre blanco era el que ejercía la ley. Ante esta evolución fue posteriormente la liberación de los esclavos en la época de la esclavitud, obteniendo su libertad y su independencia. Con anterior a esto se invocaban con el Common Law de Estados Unidos, y el procedimiento de los tribunales de Reino Unido de Nueva Inglaterra fue adoptado el Common Law inglés, el cual últimamente se modificó para adaptarlo a la realidad socioeconómica del Nuevo Mundo, así convirtiéndose en potencia mundial de Estados Unidos a nivel mundial. En el año de 1774 fue llamado Primer Congreso Continental por las cargas fiscales y las restricciones comerciales que fueron de su independencia, y se lograron establecer o independizar 13 colonias americanas de Estados Unidos y de la Gran Bretaña, que son New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, y es un dato muy importante que entre ellas, para independizarse, se promovieron como un derecho real independiente de todos los nombres de la vida, la libertad, que buscaba su propia felicidad y sus propias costumbres, su propia legislación. Y en los artículos de la Confederación de Estados Unidos, estos se dictan en el año de 1781 y 1787, y se crea la Constitución de Estados Unidos de América, y se reconoce el mecanismo de revisión judicial llamado Judicial Review. La guerra fue fundamental en esa época y dio lugar a 3 grandes enmiendas en cuanto al problema de la razón, o más bien el acontecimiento de la esclavitud. La raza negra sucedió pues en la contienda en la Constitución del año de 1865, 1868 y 1870, y se dio por fin a la esclavitud. Se reconoce el derecho a la ciudadanía y el voto, distintamente del color y de raza negra, así como se quedó asentado en la época del Common Law en Estados Unidos. Esto nos lleva a conclusión que eran las familias jurídicas de la época de Estados Unidos, de Norteamérica, en el Common Law. Unidad 6. Familias jurídicas de Common Law en Canadá y Australia. El derecho inglés y el código napoleónico en el sistema de justicia en vigor actualmente en esa época en Canadá
Tiene su origen en diversos sistemas europeos, traídos a América en el siglo XVII y XVIII por los exploradores y colonizadores de los pueblos indígenas, que fueron encontrados por los europeos, tenían cada cual su propio sistema de leyes y de controles sociales en sus comunidades y en sus tribus. Después de la victoria de los ingleses sobre el ejército francés en Quebec en 1759, pasó a ser un país rígido por el derecho inglés, salvo Quebec, donde el derecho civil está fundado en el Código Napoleónico adoptado en Francia, en el derecho penal y el derecho civil, en vigor en Canadá en esa época. Asimismo, el derecho consuetudinario que fue elaborado en Gran Bretaña después de la conquista por los normandos y se basaba en las decisiones adoptadas por jueces de las Cortes Reales. El derecho civil se funda en el derecho romano que fue codificado por el emperador Justiniano en la Roma antigua. El Código Civil de Quebec entró en vigor en 1866, justo antes de formarse la Confederación de Canadá en ese país, y fue constituido por la Ley de Parlamento y Constitución como tal. Tiene un texto británico de 1867 que proviene de Canadá en el Alto Canadá y en el Bajo Canadá, en la Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. Fueron reagrupados para formar el dominio de Canadá en todo su territorio. Y en un apartado del artículo 52 de la ley enuncia que la Constitución de Canadá es la ley suprema de Canadá y comprende aproximadamente 30 textos legislativos y decretos que en el Common Law de Australia es un estado federal parlamentario antes de la monarquía de la Constitución Federal. Es una jurisdicción del derecho consuetudinario y del sistema judicial. Se originó en el derecho inglés y es mismo que todos los estados y territorios forman la Constitución australiana y establece un sistema federal de gobierno en su país. Unidad 7. Familias jurídicas de tradición religiosa. Derecho musulmán. Este sistema legal está basado en su norma fundamentalmente en el libro sagrado que se le llamaba Corán, que es la Biblia, que se compone con el Viejo y el Nuevo Testamento. El Corán es un derecho musulmán y las familias romanas en el Imperio Absoluto eran frenadas por el cristianismo. Tetrarquía y Constantino, quienes la procesaban como religión única y en el edicto del Milán se convertían en un pueblo monoteísta. El reconocimiento se une en emperadores y en la iglesia. La lucha de las espadas, que fue un acontecimiento muy importante de esa época, en el siglo II, que le llamaban las 8 cruzadas, dio pie a que fuera una religión forzada a ser católicos de esa época. En el derecho musulmán, también conocido como el Sahara, es una familia jurídica de tradición religiosa que se basaba más bien en los preceptos islámicos, en el Corán, en el Sunnah, la tradición de acciones del profeta Mahoma. Se enfocaba en la moralidad, en la justicia, en la honradez, en la convivencia, buscando una armonía entre ellos como sociedad, entre todos los musulmanes, y en el orden divino de su Dios, que adoraban en esa religión. El derecho musulmán se aplica el estatuto de personal que se aplica en el matrimonio y en el divorcio, también en las herencias. La afiliación también se aplica en la sociedad, en la vida, incluyendo la familia, la economía, la justicia y la política.
aunque en la extinción de su aplicación varía según el país y de la interpretación religiosa. En resumen, el derecho musulmán es un sistema jurídico complejo y de diverso. En la vida diaria de todos los musulmanes y de las personas de todo el mundo, y continúa la evolución día con día. Y así también contemplaban o dentro de sus ritos en un templo, las familias musulmanes hacían unidad social de los pueblos, ayudando entre ellos como hermandad, como familia patriarca, es decir, un grupo extenso de parientes con antepasados comunes. Se ayudaban mutuo entre ellos, entre la economía, la salud, pero eso recalcaba entre su religión, el ser y llevar a cabo la Biblia como el Corán, principalmente, amando a su Dios y que era su Padre Supremo, que el cuyo jefe, que es el sagrado Dios Mahoma, para ellos es una fraternidad muy grande como religión, dentro de la tradición religiosa del derecho musulmán. Familia jurídica mixtas o híbridas. El sistema jurídico híbrido es el que en este sistema está influenciado por el derecho civil o consuetudinario y religioso. Entre estos países se encuentra el continente africano, Filipinas, Nepal. Son países que se adhieren a este sistema jurídico híbrido. Según las palabras RAE, híbrido es un dicho de una cosa que es producto de elementos de distinta naturaleza, y mixtos significa forma por varios elementos que se mezclan para componer uno solo. La mayoría de los países en este sistema se encuentran en África y Asia, dos continentes que han sido objetos de gran intercambio cultural, ya sea por el comercio, en la economía o por la imposición económica y cultural. Durante el colonialismo y el imperialismo, por ejemplo, el caso de Israel, Japón, India y Sudáfrica, Angola, Azerbaiyán y Ayán, Bangladesh, Bután, Botsuana, Camboya, Livonia, Malasia, Mauricio, Myanmar, Nepal, Singapur, Siria, Sri Lanka, Surinam, América, Tailandia, Taiwán y Singapur. Ellos componían entre ellos las familias híbridas o contaban con asimilaciones entre ellos como países. El estudio de otras instituciones jurídicas es una gran herramienta para conocer y comprender no solo las leyes, sino también el idioma, su cultura, sus orígenes, necesidades económicas o aspiraciones de otros países que arraigaban entre los pueblos y adaptándose a un sistema mixto o híbrido que se llevaba a cabo durante la época. Y en este sentido, se entiende por mixto o híbrido el sistema jurídico positivo, el cual consiste mayor o menor o de medida como el derecho vigente de instituciones o prácticas que provienen de dos o más familias jurídicas, principalmente en Shula o más bien en su propio territorio. Esto comprende a las familias mixtas o híbridas de estos países ya mencionados. Familias jurídicas socialistas. Esta tradición legal se basa en el pensamiento filosófico de Marx y Engels. Fue un dominio democrático revolucionario de la época clásica obrera o clases dominantes. Se dividen en varias entre la economía
y la clase obrera. Se consideraba una sociedad sin Estado, sin clase, sin imaginación, es decir, el final de la lucha entre el hombre contra el hombre, aunque controla el gobierno y siempre es en primer lugar y quien tenía el poder absoluto en general hacia el pueblo o sus pueblos aledaños. Solo les permitía un solo partido para poder limitar el proceso electoral a la burocracia entre los países que se encontraban con el derecho socialista. Entre estos se encuentran China, Corea del Norte y Cuba. Y existen rasgos muy particulares entre ellos. En el derecho de la familia romano-católica germánica tienen diversas categorías de sistema avanzados. La esclavitud del mundo antiguo, en la legalidad del feudalismo, aquellas que se basaban en el capitalismo y en el sistema basado en el socialismo. Se comprende que no había economía y que solamente el gobierno manipulaba y el gobierno sigue en la actualidad gobernando la economía, la agricultura, diversas, uh, todo el parlamento, todo el concepto del país lo controla el socialismo. Cabe destacar que a partir de la revolución bolchevique de 1917, esta queda extinta en la Unión de la República de Socialismo. En el país soviético se elaboró su propio derecho de acuerdo con el socialismo. Se comprende que también el socialismo en la actualidad no es muy visto por diversos países, tanto híbridos como Australia, como Estados Unidos, en los cuales han tenido diversas dificultades para poder rehacer, llevar intercambios, economía, cambios entre economía de agricultura, y existen bloqueos entre estos países en los cuales, por la forma de gobierno socialista e independientes, no llevan a cabo las mismas normativas que otros países, o en el caso de Cuba, de China, están muy restringidos por el socialismo. Esto nos comprende a las familias jurídicas socialistas. Familias supranacional de la Unión Europea. Surge en la Primera Guerra Mundial entre Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, que en esa época era de la Guerra Fría. La organización del Tratado del Atlántico Norte, llamado OTAN, firmado en Washington en 1949, un organismo que establece el mecanismo de la defensa colectiva donde los países miembros se practican proteger cualquiera de ellos que sea objeto de un ataque por parte de una potencia externa, destacando en esa época la bomba atómica en el año de 1955 en el Pacto de Varsovia, un pacto que se llamó el Pacto en el OTAN. Los países de Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo crean la Unión Europea. En 1957 se crean los Tratados de Roma, Económica Europea, con las siglas denominadas CEE, Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. En la Alemania de la caída del muro de Berlín en 1989 fue el fin de la Guerra Fría, se extinguió la guerra, se finalizan los tratados y entra en vigor el Tratado de Maastricht, que entra en vigor en el año de 1992, marcó la historia y el formalismo que existía monetariamente, introdujo las bases como el euro, que fue la moneda común,
El euro se introdujo en 1999 y comienza a circular en el año del 2002, fortaleciendo la Inglaterra toda su economía y simbolizando la unidad europea, acrecentándose más entre los países que se encontraban dentro de la Unión. Principalmente las instituciones más importantes fue la Comisión Europea, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hacen política en una rama y áreas de conforme de comercio y la agricultura en general. También la pesca, el medio ambiente y la cooperación judicial y policial refortalecen la Unión Europea y un derecho de proporcionar el derecho comunitario que incluye las decisiones de las instituciones de la Unión Europea tienen prioridad sobre el derecho nacional en los ámbitos de comportamiento de forma independiente dentro de la Unión Europea. Entre la diplomacia y la federación que coopera, la policía también es algo muy importante dentro de la Unión Europea que se asimilan a los regímenes de la OTAN y asimismo se hace la Unión Europea formándose la familia de supremacía nacional.